A ver, tenemos a Billie Eilish con nuevo disco que salió hace pocos días. La realidad es que Billie Eilish, de las cantantes pop contemporáneas, es una de mis preferidas. De alguna manera siempre ha sido bastante original y con ideas bastante creativas y súper interesantes. Así que quiero reaccionar al último disco, a ver qué tal y ver si nos trae un poco de esperanza y bienestar en la música contemporánea Billie Eilish. A ver si nos da un poco ese placer. No es que estoy diciendo que la música contemporánea sea mala, no toda, pero muchas sí. Es una opinión de vieja boomer. Ténganme paciencia. Bueno, vamos a escucharlo y a ir comentando por temas de copyright. Obviamente que no puedo escuchar las canciones enteras, así que ténganme paciencia ahí. Trataremos de escuchar los momentos más importantes, más claves. Te dejo por acá o por la descripción del video mis redes sociales para que puedas ir a seguirme a todas de ellas, a Instagram, TikTok. También estoy en Twitch haciendo streams, así que te espero también por ahí. Y si aún no te suscribiste, buen momento para hacerlo. Ok, vamos en orden, en el orden en el que está, creo, en el disco. Skinny. Me gustó el sonido de esa guitarra, de ese arpegio. Me generó como cierta calma. Tiene esa cosa reverberante. El falsete para empezar, típico de Billie. Muy aireado. Ok, arranca entonces con esta voz suave, airosa, como decía, característica de Billie. Me pregunto si durante el disco veremos otros modos vocales de ella, porque la realidad es que siempre se la caracterizó por cantar en este lugar súper, súper suave y airoso, ¿no? Igual sí me da ya un tinte nuevo, porque lo que recuerdo de Billie es mucho del synth bass, o sea, bajo electrónico, muchos pads, sintetizadores, ¿no? Como esta cosa súper, súper más electrónica, pero a la vez súper ambiental. Y acá ya el hecho de que esté el arpegio de la guitarra, bueno, le da cierto toque orgánico, ¿no? 21 took a lifetime. Ya nos canta ahí en la principios de octava 5 en el falsete, que es precioso. Me gusta esta frase que dice, la gente dice que me veo feliz solo porque adelgacé o estoy más delgada. Característico de ella es ese melisma descendente con la voz súper aireada, bien breathy. Tiene como ese tinte del tema What Was I Made For, el tema de la peli de Barbie. Fíjate que hay como un kick muy, muy, muy de fondo. Casi que lo pasas por alto. Ahí como que de a poco empieza a aparecer la percusión, pero muy suave, como que ni está casi. Qué lindo cómo armoniza incluso los arreglos vocales. Lo que me gusta mucho es la sutileza a la hora de agregar una percusión que prácticamente no se siente, pero por momentos está ahí. Termina con ese arreglo de cuerdas hermoso, que me parece un hermoso tema para empezar. Vamos con el siguiente, Lunch. Ok. Bien, ya está. Otra cosa. Ya los primeros segundos es otra cosa. Bien signed. Esta es la del video, ¿no? Sí. Me encanta ese sonido que le dieron a los beats, a la batería. Casi que parece el sonido 8 bits, tipo de la música que escuchás en, no sé, en el Family Game, en el Nintendo NES. Uf, el bajo súper saturado también, me encanta eso. Siento que hay más guitarras de lo que recuerdo a Billie, porque a ver, tampoco es que me conozco toda su discografía como para estar muy segura de lo que estoy diciendo. No recuerdo así que juegue tanto con guitarra, no sé. Baby, I think you were made for me. Somebody right down the
Sí veo que con lo que es las voces hasta ahora sigue pasando un poco lo que decía, ¿no? Medio el trabajo de producción vocal es similar a lo que vino haciendo siempre. Mucha armonización, mucho arreglo de voces. A Billie le encanta armonizar todo, pero de una manera como muy sutil, la mezcla de la voz, cómo la produce, que bueno, el hermano, que es un genio produciendo, te da ese toque ASMR, ¿no? Está súper bien producido. Acá está bastante seca la voz. A diferencia del otro, que era un tema mucho más ambiental, más con una sensación espacial, acá está como todo más seco. Me encanta el bajo, es simple en realidad, pero me gusta mucho el sonido que le dieron. Está todo en su medida justa, ¿no? Como que es bastante minimalista, pero a la vez hay un montón de cosas. O sea, yo creo que la música de Billie siempre me dio esta sensación de que es minimalista, se siente minimalista, pero eso no quiere decir que haya pocas capas. Si vos abrís el proyecto de este tipo de canciones, seguramente hay un montón de pistas, porque hay mucho laburo con armonía vocal y debe haber mucha cosa, pero termina generando toda la mezcla y la producción una sensación de algo minimalista. Es esa sensación que me da, lo cual está muy bien logrado. Me da incluso tintes medio ska, no es ska, pero como está tocado me da un poco el tinte medio ska. Es que el sonido de la batería me encanta. Siento que estoy jugando un jueguito de Family. Genial. Ahí subí un poco la intensidad en el último estribillo. Me encanta cómo logran que suenen las voces, pero tremendo, me encanta cómo suena la mezcla vocal, es una locura. Bueno, el que sigue, Chihiro. ¿Tendrá algo que ver con el cuento de Chihiro? No estoy sintiendo esta cosa del... Ay, es que yo lo veía mucho en las canciones de Billie, del Saint Bass. No, acá es como... Se armó una banda. Digo, antes la tenía también, pero como se siente todo mucho más orgánico. El protagonismo que le da el bajo, porque su voz está como ecualizada, como para que no esté en el primer plano. Me está gustando mucho eso. Todo tiene mucha definición. No es que solo está en primer plano la voz a full, como suele pasar mucho en el pop. Todo tiene un plano muy distinguible. Todo se escucha muy bien, muy limpio. Aparte esos arreglitos de fondo que son mínimos, que si no prestabas atención los pasabas desapercibido, como esos pequeños arreglitos vocales súper ligeritos, suaves, pero que están hermosos. Es muy lindo de escuchar, es placentero de escuchar, es una mezcla muy placentera. A veces hay mezclas que suenan muy agudas o muy chirriantes, no es el caso. Está re bien cuidada la mezcla. Aparte suena muy orgánica la voz. Probablemente debe tener retoques tipo con Melodyne, porque es como un estándar que se hace siempre. Pero en el caso que lo hagan es muy sutil porque se escucha orgánica su voz. Perdón que diga tanto la palabra orgánica, pero es lo que me transmite un poco esto, ¿no? Y su voz suena como muy natural, o sea, no es una chica que necesite retoques de afinación fuertes. Si lo afinan como por estándar que pueden llegar a hacerlo, prácticamente que no se nota, porque suena muy orgánico. Ella además canta precioso, o sea, ni lo necesita, ¿no? Me encantan esos aguditos de octava 5. Fíjate que sutilmente va subiendo la intensidad, pero muy de a poco. Es un viaje que te lleva lento, porque si lo comparás con el inicio, ahí se suman más capas de cosas, pero muy suave. La subida de intensidad es muy suave. Ese sinte de fondo haciendo el arpegio es muy de Synthwave. Y va subiendo, se va intensificando. Ahora sí subió más de golpe. Y
Y ahí empieza a aparecer el sinte ya más sinte, digamos, ¿no? Con ese sonido característico de sintetizador, incluso hasta ochentoso, más con ese sonido saturado. Y acá pierde un poco lo orgánico, si se quiere. Sí, ahora lo pierde. Se vuelve como un synth pop mucho más crudo. No sé bien cómo calificarlo. Pero fue un toque, fue un momento y ahora vuelve al bajo analógico, digamos, orgánico. Tiene un montón de elementos el tema, ¿eh? Van apareciendo elementitos. Creo que está haciendo algo así. Es el típico arpegio con séptima del synthwave o del synth pop. Más del synthwave. Es un estilo, un género que a mí me gusta mucho. Se está recurriendo mucho a ese tipo de género o a las variantes del synth, ¿no? Es algo que está empezando a pegar nuevamente, lo cual me encanta, porque a mí me gusta mucho. Birds of a Feather. A ver este. Ahora lo siento como un synth pop súper crudo. Ese fíjate que no está tan airoso. No, de hecho no. Y ahí empezamos a ver un poco una voz de Billie que va más a su voz más natural, si se quiere, como más al frente. Y no tanto desde ese lugar. Lo mezcla igual. Y chicos, fíjense lo hermoso que es el timbre de ella siempre, incluso con la voz airosa. Pero sobre todo cuando sale de la voz airosa y coloca bien. Es muy bonito su timbre. Muy lindo. La quiero escuchar más ahí. Me encanta cómo le suena cuando cierra bien las cuerdas vocales y coloca. Me encanta. Please don't say. Esta cosa que tiene ella de como un canto, voy a volver a decir la palabra minimalista casi, porque es como con poquito ya hace un montón. Frases que no duran mucho. No alarga mucho las notas, en este caso al menos, y las corta, tiene una manera de cantar como muy a tiempo, ta, 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 y muy sutil incluso con el aire, no es que ta, que a veces lo hace, pero en este caso es como muy preciso, tiene un control. No es we should, ¿no? Eso me encanta. Me encanta cómo marca las cosas. Es re simple la melodía, pero es tan bonita. Estoy amando este disco, ¿eh? Cuando digo minimalista es esto. Es el beat, la percusión, el bajo. Hay un pad ahí, pero que es... Va ahí cuando... Para llenar un poquito, ¿viste? Para que no estés en la nada misma, digamos. Ahora, bueno, pad, bajo, percusión, 3 capas instrumentales, no. Por eso digo que se siente, logran que se genere un minimalismo y una cosa así muy suave, ¿no? Pero estoy segura que si abrís el proyecto es para generar ese pad tan sencillo, cuando digo pad es como el ambiente, ¿no? Debe haber capaz 8 capas, no sé si 8, pero 5 capas o 3 capas de distintos pads o de distintos sonidos o distintos sintetizadores y todos retocados de una manera como muy estratégica para que genere ese buen sonido. Lo mismo con la percusión. Por eso te digo que se siente muy tranqui, pero hay un laburo de fondo, hay un laburo en esa mezcla, en esa edición. Por otro lado, creo que también debe usar bastante el duplicar las voces. O sea, lo que escuchamos muchas veces debe ser más de una toma vocal que las juntan. Ella canta tan a tiempo y tan afinada que se sienten como muy iguales. Entonces no te da la sensación de que hay varias voces juntas. Pero sí, porque también tiene como un toque, una espacialidad que me hace dudar que sea de una sola toma, ¿no? Ahí sostiene una nota. Me encanta lo ambiental que suena. Precioso. Me encantó este tema. Vamos con el quinto. Wildflower.
acordes nomás, con una guitarra acústica. Fíjate la sutileza de esta armonía que meten acá. Cuando ella dice que mete una segunda voz más arriba. No sé, logran con las armonías vocales, logran algo que es precioso. Esto de que es muy cuidadosa ella con el tiempo. Empiezan y terminan en el mismo momento. Ese es algo muy destacable de ella, que armoniza, pero las armonías son una réplica igual en ritmo de la voz líder. Entonces, no sé, ¿se entiende? O sea, es... She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Me pregunto si esto es algo que no lo sé, pero su voz está la toma líder, ¿no? De ella, pero a la vez se siente una voz como si tan en estéreo. Me pregunto si además de grabar la misma la toma o armonizar, si grabará también lo mismo en susurro. Eso es algo que a veces se usa. Susurrás lo mismo, la letra en el mismo ritmo, pero sin la melodía, solo en susurro. Puede generar esta cosa más aerosa, más espacial. Me pregunto si hará eso, porque tiene ese toque como si me estuviesen susurrando en ambos oídos. Ese efecto ASMR, ¿no? O sea, está la toma de Only Made Us Closer, o más de una toma, o armonía, lo que fuera. Pero además capaz graba Only Made Us Closer. Una cosa así, ponele. No sé si ella lo hará, pero puede ser. Por algo genera ese efecto. Nuevamente saliendo del susurro puro y colocando más la voz. Hermoso. Ay, hermoso arreglo ahí. La armonía... Me gustó el tinte que cobró la armonía ahí, los acordes que eligieron. Qué linda lección de acordes. Se suman una batería muy simple, tranqui. Crece. Es un lindo tema. Termina súper suave. Me encanta. Vamos con el otro, The Greatest. I'm trying my best. Súper seca la voz, casi sin efecto de delay, de reverberación, ¿no? Trying my best. Si lo retocan es nada, porque fíjate que vemos en la nota, cuando ella dice best, no suena plana, perfecta, sino que tiene unos deslices, lo cual es natural. I'm trying my best. La afinación fluctúa ahí, en términos naturales de un buen cantante, digo, ¿no? La realidad es que hoy en día este tipo de mínimos, pequeños errores, entre comillas, se limpian, quedan planos. Pero no, claramente en ella se deja esas pequeñas fluctuaciones de la voz, porque son parte de su identidad vocal también. Lo suave que canta es increíble. Es más difícil cantar así tan suave a veces que cantar con voz fuerte. Nuevamente aparece esto de como si la intensidad subiera muy de a poco. Tanto de arreglos vocales como del ambiente. Y crece la intensidad. El papel de la batería me parece hermoso, porque si bien no está teniendo batería super power, tiene esto de que la percusión aparece por momentos claves como para hacer transiciones o sostener, ¿no? Ciertas cosas, pero muy en momentos claves. Ojo que acá vi que elevó la voz, así que quiero escuchar esto. Está poniendo una voz más colocada, más sufrida también. Digo, la voz falsete puede sonar sufrida, pero me da como más desgarrada, ¿no? Me encanta. Estamos empezando a escucharla más en el belting de ella, o cerca del belting, ¿no? De esa voz más fuerte, más poderosa.
acá ya nos metemos en un lugar más rock, si querés. Siento hasta ahora lo difícil que es catalogar de un género solo al disco. Tiene varios tintes, hay bastantes cositas. Me parece muy creativo el disco hasta ahora. Vamos con el otro. L'amour de ma vie. O como se pronuncie. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry. Una voz suave pero limpia. No está en susurro. But I need to confess. El vibrato que tiene es muy bonito. I said you. Armonías de fondo muy lindas. Ok, ya estoy notando así como una cosa medio jazzerita. Tiene una cosa, un mini jazz. Qué bonito la elección de distorsión y efectos de la guitarra. Me está haciendo sonreír este disco. Ay, qué bonito ese melisma ascendente. Es como si fuera fácil de escuchar. Transición rara, cambió un poquito. Se volvió como experimental el tema. Cambió completo. No sé qué va a pasar. Como que perdí la estructura. Bueno. Electrónico de golpe. No, me encanta. Me encanta el cambio abrupto. O sea, empezó siendo una cosa muy jazzy, muy soft. Y de pronto, no sé, un disco. Bueno, acá sí hay autotune, pero completamente por efecto vocal, porque esta chica no necesita nada de eso. Está bien que haya una cosa medio electro, me encanta, pero Billie, no te acostumbres a esto, por favor, que solo sea una cosa ahí rápida. Volvé a tu voz orgánica, porque es lo más lindo que hay. Está bueno, fue interesante igual lo que pasó. Fue interesante. A ver otro. The Dinner. Hubo un cambio más o menos un poco después de la mitad del disco. ¿Vieron cómo empezó a aparecer algo un poco más, no sé, distinto? Estás como jugando más con los efectos vocales acá, efectos de mezcla. Un beat siempre igual. Este me recuerda más al toque onda Bad Guy, pero como un Bad Guy más yacerito, ¿no? Este me pareció uno bastante divertido, este tema, Bitter Sweet. No sweet de dulce, sino sweet. Sweet con U. Sí, esta segunda parte del disco es un poco la más electropop, si se quiere. Synth pop. Tengo que decir que no tiene nada que ver, pero el ton, me recuerda, me lleva a tintes cumbieros. Como que podrías bailar un pasito de cumbia y pega. No sé, inténtenlo, van a ver. Está muy interesante. Un remix de cumbia a este tema, Su voz al frente. Nuevamente, no tanto en susurro. Es bastante experimental el disco. No te digo que es una cosa experimental, porque no. Pero es interesante. Y ahora sí vamos con el último del disco, que es Blue. A ver con qué cerró. Tiene ese toque synth pop, pero a la vez siento que es un BPM, o sea, un tempo como tranqui, ¿no? Tal vez uno se lo esperaría como más arriba, pero tienen así como un groove muy, muy relax, ¿no? Siento como que algunas melodías son como similares a otros temas que escuchamos del disco, pero que siento que lo hace adrede, como parte de, como si fuese un motivo que repite. Otro tema largo, 5 minutos 43. Ok, acá hay un cambio armónico incluso. ¿Qué está pasando? Como si fuera más de un tema. Es más de un tema en un tema. Tiene
como cierto... Me da como... transmite como cierto toque fantástico, mágico en la elección de algunos efectos. Esto es otro tema, chicos. Cambió completamente. Cerrás los ojos y te vas a otro mundo. Es muy bello. Se va sintiendo como si se desentonara o desafinara. Incluso el pad de fondo. Algo, ¿no? Como que te da un efecto como que... Ahí, ¿vieron? Como una cosa ahí medio que se desentona para abajo como efecto, ¿eh? Y después creo que ponen su voz en una octava abajo. O sea, es ella cantando en su octava normal, pero lo pitchearon una octava abajo. Está bueno, a ver. Che, armónicamente es re interesante esto. No sé si pero me quita de eje. O sea, no lo siento tan intuitivo y natural como lo que veníamos escuchando. Es hermoso este cambio que tuvo. No es que son cambios así, muchas secciones una tras de la otra sin coherencia. No, son como que te traslada muy de a poco y te va llevando, pero encaja. Estoy bastante sorprendida con este disco de Billie Eilish, tengo que admitir. Es un muy buen tema para cerrar. Aparte les digo, escuché como motivos melódicos que vimos en otros temas o parecidos, entonces como que convive todo acá en este último tema, me parece, y está muy bueno eso. Me encantó. Musicalmente me parece, no es una locura, no es que... no les voy a mentir, no me parece un disco que decís la octava maravilla. No, tampoco es eso. Pero sí me parece muy bello. Me parece que la palabra es esa, es un disco bello. Me parece lindo. En cierta medida un poco experimental. Me encanta que se haya animado a llevar su voz un poco más allá del susurro, de la voz aireada. El hermano, ¿qué decirles? Es un productor, bueno, los dos componen aparte hermoso, pero el hermano como productor, la verdad que muy buen productor este chico, realmente. Bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció. Quiero saber tu opinión, que los voy a estar leyendo. Muchas gracias a mis Patreons por colaborar conmigo a través de ese medio. Un like y un comentario es súper, súper importante, por fin. Hasta acá el video, chicos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.